columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos a pedir la bendición del Señor para este tiempo. Padre, queremos darte muchas gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque siendo viles pecadores, Cristo murió por nosotros. No había nada bueno en nosotros, ningún mérito. No había nada, Señor, tan valioso como para entregar a tu Hijo y redimirnos, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Gracias, Señor, por ese amor eterno con el que nos has amado, por ese perdón perfecto que has traído sobre nuestras vidas, en las que nuestros pecados han sido todos perdonados, pasados, presentes, futuros. En Cristo hay perdón de todos los pecados. Y por eso te damos gracias por nuestra salvación. Que nunca nos olvidemos de ella, Señor. Que nunca nos olvidemos del mayor regalo que tenemos en ti, y es el poder ser tus hijos y vivir eternamente en gloria contigo. Ahora, Señor, queremos leer tu palabra, y estamos aquí para leerla juntos, para atesorarla en nuestro corazón, para reflexionar en ella, para que hables a nuestras vidas, para que trates con lo más profundo de nuestro ser, para que nos edifiques. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu traiga convicción de tus palabras a nuestros corazones y obre en nosotros, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Háblanos en esta tarde y permíteme exponer con fidelidad el texto. No quiero traer mis ideas, no quiero traer mis pensamientos, porque no tendrán ningún efecto en las personas. Pero tu palabra es poderosa, y como vimos este martes, Señor, es inspirada, es autoritativa, es suficiente, inerrante, infalible. Y por eso, Señor, solo queremos esto esta tarde, queremos tu palabra. Así que háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Hoy es el penúltimo sermón del primer capítulo de Timoteo. Nos quedará el de la próxima semana. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje de hoy lo he querido titular: de los pecadores el primero. Y hermanos, antes de entrar en los versículos de hoy y profundizar en ellos, entender el sentido de lo que Pablo nos está diciendo aquí en esta tarde a través de este pasaje, me gustaría recordar lo que habíamos visto hasta este momento. Debemos recordar siempre que la Biblia no está formada por textos sueltos, por versículos sueltos. Uno de los mayores errores que cometemos muchas veces es ese: leer versículos sueltos de la Biblia al azar, completamente alejados de su contexto, y muchas veces lleva eso a confusión, a mala interpretación. Por eso a veces esas cajitas de promesas, ¿no? De cada día coger tu papelito como la galleta de la fortuna y abrir y a ver qué me dice hoy el Señor. Siempre son cosas bonitas. Nunca te dice arrepiéntete. En esas cositas que venden siempre pone confía en el Señor, Dios estará contigo todos los días y cosas similares.
Está bien leer las promesas de Dios, está bien llenarnos de fe y confianza a través de su palabra y de todo lo que ella establece. Sin embargo, es peligroso arrancar al azar versículos, porque muchas veces los arrancamos del sentido que tienen, los arrancamos del contexto en el que se encuentran y los podemos llevar a una interpretación errónea. Por eso nosotros debemos entender que estamos leyendo la primera carta de Timoteo y a lo largo de los próximos meses es lo que vamos a estar tratando, la primera carta de Timoteo, no mensajes separados. Cada mensaje lo tenemos que ver de una manera interconectado con el anterior, no verlo de una manera suelta o separada, sino todos entrelazados. Así que nosotros llegamos a estos versículos y muchas veces lo hemos leído, a Pablo diciendo eso y nosotros aplicándolo a nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos dicho a alguien, de los pecadores yo soy el primero, como una muestra de humildad? Pero nosotros debemos entender qué quiere decir Pablo con eso, por qué Pablo lo expresa de esa manera, qué está pasando anteriormente. Y por eso me gustaría recordar un poco lo que vimos antes. Nosotros tenemos que recordar que en este primer capítulo el apóstol Pablo le ha dado a Timoteo varias misiones en esta carta. Y el primer capítulo se centra especialmente en corregir algunas enseñanzas equivocadas que estaban levantándose en medio de la iglesia de Éfeso. Pablo le dice a Timoteo que se están empezando a enseñar cosas extrañas, que personas están hablando de mitos, que personas están hablando de genealogías y que personas se han alejado de la sana doctrina y lo están poniendo ahí entre los hermanos y los hermanos están dando oído a eso. Y Pablo dice que eso está mal, que eso va a pervertir la fe de esas personas, que eso no es la verdadera doctrina que debe ser predicada y que lo que se le ha encomendado a Pablo y Pablo encomendó a Timoteo y debe seguir predicándose en la iglesia es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el hilo de nuestro mensaje. Pablo está llamando la atención a las herejías que han aparecido. Pablo está advirtiendo de ciertas cosas que no deben ser enseñadas en la iglesia. Pablo está recordando que debemos poner la sana doctrina en alto. Y Pablo está diciendo y afirmando que no podemos perder de vista el único mensaje y el mensaje central de la iglesia. El glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje que alcanza a los perdidos. Ese es el mensaje que puede salvar a un pecador. Y ese es el mensaje que nosotros alrededor de él y de todo lo que enseñó el Señor a través del evangelio llamaríamos la verdadera sana doctrina que hay en la iglesia. Entonces Pablo ahora, con el evangelio en mente, y recuerden, el evangelio en mente, recuerdan también que habló que había personas que usaban mal la ley, pero que la ley era buena si se usaba de forma legítima, de forma adecuada. Pudimos ver los buenos usos de la ley, cuáles eran: llevar a las personas a Cristo, mostrar el pecado, hacernos ver que somos viles pecadores delante del Señor, que el Señor había dado la ley para que abundara el pecado, no en el sentido de que dio la ley para que la gente pecara más, sino que dio la ley para que la gente viera cuán malvados eran, cuán pecadores eran. Y entonces la ley tenía ese propósito: llevar a las personas a Cristo como su única esperanza, como la única solución para la eternidad de condenación a la que iban. Y Cristo era la única esperanza porque ellos no podían cumplir la ley. La ley no podría justificarlos, la ley no podía salvarlos, su carne era débil, no podían cumplirla totalmente. Entonces la ley solo daba camino, era un ayo para llevarlos a Jesús. Y una vez ahí salvos en Cristo, ahora miramos la ley, pero no como algo que nos condena, no como un peso sobre nuestra vida, no como algo terrible que debemos cargar, no como algo que nos hace sentir mal y culpables, sino como el camino para honrar y glorificar al Dios que nos ha salvado y que tanto amamos. Eso es lo que tenemos en mente. Y ahora Pablo empieza a hablar de él como ejemplo. Hoy el capítulo, el texto de hoy, el pasaje de hoy va a mostrar a Pablo como el vivo ejemplo de eso. Va a mostrar a Pablo como: yo voy a mostraros lo que hace la ley. Yo voy a mostraros la gloria del evangelio. Yo voy a mostraros el efecto del evangelio. Yo voy a mostraros lo que pasa cuando llega el evangelio a una vida. ¿Y cómo lo vas a mostrar, Pablo? Os voy a hablar ahora de mí. Os voy a hablar de mi vida. Os voy a hablar de quién era. Os voy a hablar de mi ministerio. Y todo para darle la gloria, como veremos al final, al único Rey invisible, inmortal, digno de gloria. Así que Pablo empieza el primer versículo hablando de la fortaleza ministerial de Pablo, de la fortaleza de su ministerio. Y mira lo que dice, versículo 12.
Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Doy gracias al Señor Jesús, porque me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y no deben entender esto como que Pablo está diciendo, me puso en el ministerio porque soy fiel. Porque no es el sentido de esa frase originalmente. El sentido de esa frase es la gratitud a Jesús, que lo ha puesto en el ministerio, que lo ha fortalecido en el ministerio. Así que Pablo está hablando de su ministerio. ¿Y a quién da gracias por su ministerio? Da gracias a Jesús. Ahora Pablo está diciendo de la fortaleza de su ministerio, porque piensen que Pablo para muchos y como para nosotros es el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Qué valiente Pablo, qué audaz Pablo, qué fuerte Pablo, qué grande Pablo, mira qué tenaz Pablo, mira cómo predica Pablo, mira cómo Pablo habla, mira cómo Pablo es firme, mira cómo Pablo aguanta los látigos, mira cómo Pablo aguanta la prisión, mira cómo Pablo aguanta los naufragios, mira cómo Pablo aguanta los sufrimientos por Cristo. La gente admiraba a Pablo. La gente tenía a Pablo en un pedestal. Y Pablo primero dice, ¿quién lo ha puesto en el ministerio? Lo ha puesto Cristo. Pero ahora Pablo dice, ¿quién lo fortalece en el ministerio? ¿Quién lo sostiene en el ministerio? ¿Quién lo ayuda en el ministerio? Mira lo que ha dicho. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido. Pablo está dándole la gloria a Cristo en su ministerio. Pablo está diciendo, si soy fiel es por Cristo. Si sigo adelante es por Cristo. Si aguanto la presión es por Cristo. Si sigo creciendo en la fe es por Cristo. Si sigo avanzando es por Cristo. Si sigo predicando es por Cristo. Si sigo alcanzando vidas es por Cristo. Doy gracias a Cristo, porque Él me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Así que Pablo está hablando de gracia, está hablando del evangelio, está diciendo que la ley, que algunos la usaban para jactarse y decir, mira, yo soy mejor que tú por esto, porque vengo de esta tribu, porque cumplo tal mandamiento. Y Pablo les está diciendo, no, nadie puede jactarse. Todo ha sido por gracia, todo ha sido gracias al Señor Jesucristo. Ese es el mensaje del evangelio. Nosotros no tenemos fuerza. Nosotros no somos capaces de salvarnos. Solo podemos ser salvos a través de Jesús. Y con esa idea Pablo empieza a hablar de su ministerio y dejándoles claro una cosa. ¿Sabéis por qué soy apóstol? Por Cristo. ¿Y sabéis por qué predico como predico? Por Cristo. ¿Y sabéis por qué estoy firme en el ministerio? Por Cristo. ¿Y sabéis por qué soy fiel y sigo adelante? Por Cristo. ¿Y sabéis por qué lucho para consagrarme? Por Cristo. ¿Y sabéis por qué aguanto las persecuciones? Por Cristo. Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9 y 10, lo dice de esta forma. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y Pablo afirma por qué dice eso. Miren, cuando Pablo dice que él es el más pequeño de los apóstoles, que no es digno de ser llamado apóstol, nadie piense que Pablo viene con una falsa humildad. Pablo, claro, queda muy bonito decir yo soy el más pequeño de los pastores, yo soy el más pequeño de los apóstoles, yo soy el más grande de los pecadores. Eso queda muy bonito porque se ve muy humilde. Yo también lo puedo hacer. Hermanos, hay un montón de pastores en el mundo, pero yo, Juan Manuel, yo sé que soy el más insignificante. ¿No queda precioso? Quedaría muy bonito decir, hermano, todos pecamos y yo debo reconocer que yo soy el primer pecador de todos. Miren, y ese lenguaje lo usamos muchas veces. Parece humilde, parece bonito, pero piensen que Pablo no está queriendo sonar humilde. Pablo sabe por qué dice las cosas que dice. Y en este pasaje de hoy, Pablo está diciendo por qué él dice que no es digno de ser llamado apóstol. Y Pablo justo después dice el motivo. Dice, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pablo no está diciendo, soy menor que Pedro, soy peor que Pedro, predico peor que Pedro, trabajo menos que Juan. Claro que no. Pero Pablo había una cosa que no arrancaría nunca de su corazón. Que algunos fueron pescadores, que otros fueron simples judíos que fueron alcanzados por el evangelio, que algunos se dedicarían al campo, pero Pablo tuvo una misión diferente. Pablo odió a la iglesia. Pablo persiguió a la iglesia. Pablo se deleitó y se degustó con la muerte de cristianos que caían sus ropas a sus pies. Y eso no iba a salir del corazón de Pablo. Eso no iba a salir del corazón de Pablo, porque el perdón no significa amnesia. Pero es como cuando hay gente que te dice, no, yo en el pasado hice esto, y la gente, olvida ya el pasado. No, ¿cómo que olvida el pasado?
He recibido perdón, no amnesia. Cuando el Señor dice, no, pero si el Señor ha olvidado nuestros pecados, ¿el Señor olvida algo? No, los ha lanzado. Miren, hay que entender ciertos textos. Dios no olvida nada. No olvida nada. Cada palabra malsonante que ha salido de mi boca toda mi vida, Dios la sabe. Y Dios la recuerda. Cada mal pensamiento, cada mal gesto, cada mala mirada. Dios no olvida. Lo que esos textos debemos entender lo que quieren decir. Que la culpa de esos pecados ya no la pone sobre nosotros. Que la culpa de esos pecados ya no la echa en cara. Los ha perdonado en Cristo. Nos ha redimido en Cristo. Él no lo ha olvidado. Claro que no ha olvidado lo que hicimos, pero tampoco ha olvidado lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que quiere decir el Señor es, yo soy consciente de tu pasado, pero voy a vivir como si no lo hubieras hecho, porque ahora lo que veo es la justicia de Jesús sobre tu vida. Cuando tú vayas a alguien y por lo que sea le cuentes tu pasado, lo que sea, y alguien te diga, no, olvida tu pasado. No, porque me recuerda quién fui. Me recuerda de dónde me sacó el Señor. Me recuerda mi miseria. Es más, hermano, no olvides tus pecados pasados. Porque eso te hace recordar cada día la inmensidad de la gracia recibida de Dios. Porque si los olvidamos, empezamos a pensar que nacimos siendo buenos. No, fuimos miserables, adúlteros, fornicarios, inmorales, mentirosos, orgullosos, perversos, ladrones, 1000 cosas. Y no lo vamos a olvidar. Pero tampoco olvidamos que hemos sido perdonados, justificados, lavados, redimidos. Ese recuerdo no nos cae con un peso de culpa para deprimirnos, porque al mismo tiempo que nos viene ese recuerdo, nos viene el recuerdo de la gracia, nos viene el recuerdo de la cruz, nos viene el recuerdo del perdón. Pablo está diciendo eso en ese sentido. Pablo dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles. Yo ni soy digno de ser apóstol. ¿En qué sentido, Pablo? Por lo que hice. Porque yo los hubiera matado a todos. Por mí no hubiera quedado ni uno. Y ahora soy uno de ellos. Eso es lo que Pablo está expresando. Pero mira lo que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no soy digno de ser apóstol. Yo he perseguido a la iglesia, pero por la gracia de Dios yo ya no soy un perseguidor, ahora soy un defensor, un amante de la iglesia, un predicador, un apóstol de los gentiles. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. ¿Te das cuenta? Soy el más insignificante de todos. Pero ahora te dice, he trabajado más que ninguno. ¿Es contradictorio? Una cosa parece humilde, otra cosa parece arrogante. Hermano, no es arrogancia decir he trabajado más que ninguno, cuando has trabajado más que el resto. Imagínate que tú trabajas, te has pasado 8 horas preparando un sermón, o 8 horas más orando, 8 horas más buscando y consagrándote al Señor, y Dios te usa, y llega uno que lo repisó de última hora, hizo algo en media hora y salió medio chapucilla, y tú dices, hermano, es que yo me he preparado mucho más que tú. Qué arrogante. No, arrogante no. Que yo he estado 24 horas haciendo esto y tú has estado 4 minutos. No es arrogancia, es una realidad. Hermano, la falsa humildad es tan pecaminosa como la arrogancia. Esa falsa humildad de, no, hermano, no. Yo no valgo nada, es el Señor el que lo hace. Sí, ya lo sé, pero supongo que te habrás esforzado para llegar ahí. Supongo que habrás estudiado. Supongo que... Hermano, una cosa. No es incompatible darle la gloria a Dios y reconocer nuestro trabajo. No es incompatible. No pensemos que darle la gloria a Dios significa decir, yo no he hecho nada, lo que yo he hecho no vale. No, porque entonces vamos a decirle a la gente, quédate en una hamaca, no te esfuerces, no estudies, y ya Dios te irá poniendo donde Él quiere y le das la gloria a Él. No, esfuérzate, estudia, trabaja duro, sé lo mejor que puedas, haz lo mejor posible, y cuando veas la recompensa, dale la gloria a Dios, porque el que te levantó fue Él, el que te fortaleció fue Él, el que te ayudó fue Él, el que te dio la capacidad fue Él. Dale la gloria a Dios, pero sé consciente del esfuerzo que has hecho, no pasa nada. Hermano, cuidado con esa falsa humildad. Pablo lo dice, soy el más insignificante de los apóstoles porque yo perseguí a la iglesia, pero luego afirma, pero yo he trabajado más que todos ellos. Y mira cómo termina, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Pablo era consciente o no de las dos cosas? Yo he trabajado más que ningún otro, pero no se me olvida que si he hecho todo eso no he sido yo. Ha sido la gracia de Dios en mí. Pablo, tú has hecho todo eso ya, pero ¿quién pone el querer como el hacer?
Es el Señor. Entonces sí, yo he trabajado más que todos, pero el que me ha puesto a trabajar, el que ha movido mi corazón a hacerlo, el que me ha dado las fuerzas, el que me ha dado la vitalidad, es el Señor. Así que al final, quien se debe llevar la gloria es el Señor. Así que Pablo empieza, y recuerden todo el tiempo esto, Pablo quiere que tengamos los ojos puestos en el Evangelio. Y Pablo está diciendo, miren, mi ministerio, gracia. Mi ministerio, gracia. Ahora, Pablo habla de otra cosa, de la misericordia recibida a pesar de lo que hizo. Mira el versículo 13. Aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Mira lo que he dicho. Pablo ahora menciona 3 cosas y no las ha elegido al azar, ¿eh? Pablo, ¿te has dado cuenta que Pablo dice, aun habiendo sido yo un pecador, aun habiendo sido yo un hombre que pecaba contra Dios? Pablo no, Pablo da 3 palabras. Blasfemo, perseguidor y agresor. Por eso yo te digo que Pablo no deja de tener en mente sus principales pecados. Es muy fácil, hermano, cuando escucho a gente decir, somos todos pecadores, pero no somos todos lo mismo. Yo no fui un violador. Yo no fui un drogadicto. Pero fui un borracho. Pero puedo ser un mujeriego. Todos somos pecadores, pero no olvidemos nuestros pecados. No olvidemos nuestros pecados. Mira, yo te voy a dar un consejo de todo corazón. Cuando vayas a confesar pecados al Señor, si cada día oras y buscas expresar tus pecados a Dios, no lo hagas generalizando. No digas, Señor, perdona los pecados que hoy he cometido. Menciónalos, porque parece que lo haces por cumplir y que ni siquiera sabes qué has hecho. Porque ¿sabes esa gente que tiene como ese protocolo en la oración? Señor, gracias por este día, perdona los pecados que he cometido y cuida esto. Y tú dices, vale, te sabes el protocolo. Alabarlo, dar gracias, pedir perdón, pero parece que no hay sinceridad. ¿Gracias por qué? ¿Gracias por qué? ¿Por qué estás agradecido? Porque late el corazón, ¿vale? Porque tus ojos ven. Si te das cuenta, hermano, a mí me pasa. Cada día algo destaca más. Pero todos los días he tenido lo mismo. Pero un día no sé por qué me paso dando gracias por la salvación. Pero la tenía ayer también. Pero ese día mi corazón está muy agradecido por la salvación. A lo mejor al día siguiente mi oración lo más a gratitud es por mi esposa, mis padres. Y estaban ayer también. Pero cada día el corazón como se inclina a ver algo y decir, hoy gracias por eso, Señor. Hoy especialmente te doy gracias por eso, por la salud, por la familia, por la salvación. Hermano, a mí no me gusta hacer oraciones de esas protocolarias, en el sentido de que cuando mi vida de oración se queda con esas oraciones estándar, pierdo las ganas de orar. Se vuelve como un deber, ¿sabes? Como los niños chicos, que hay que hacer la tarea. Hay que orar, hay que orar. Pero cuando ves la oración realmente como algo sincero, voy a hablar con el Señor. Hay días que tardaré 10 minutos, hay días que tardaré 20, hay días que tardaré 40 y no sabré qué ha pasado. Hay días que... porque es sincera. Con los pecados igual. A mí no me gusta decirle al Señor simplemente, Señor, perdona los pecados que he cometido hoy. Ya, Juan Manuel, pero ¿cuál tengo que perdonar? Porque tú debes ser consciente de lo que has hecho. No generalices. Señor, perdona esa mirada que se me fue, perdona ese mal pensamiento que tuve con esa persona, perdona esa palabra, ni estaba presente el hermano, no tenía que haber hecho ese comentario. Vale, vamos al grano. Vamos a ver que tú entiendes que eso está mal, tú realmente quieres poner eso a mis pies. Hermano, Pablo menciona 3 cosas, pero te digo una cosa, ¿fueron los 3 únicos pecados de Pablo? ¿Crees que Pablo solo cometió esos 3 pecados? No, pero Pablo, ¿por qué menciona esos 3? Están muy relacionados con todo lo que Pablo ha vivido. El menos digno de los apóstoles porque perseguía a la iglesia. Ahora Pablo va a hablar de otra cosa y habla concretamente de los pecados que están vinculados ¿a qué? A la persecución de la iglesia. Porque Pablo habla de ¿qué? Blasfemo, perseguidor y agresor. Mira, yo quiero leerte 3 pasajes para que entendamos un poco de Pablo. Ya los conocerás, pero vamos a verlo. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, dice así. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, mira la frase,
perseguidor de la iglesia. Y mira lo que dice ahora, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo está planteando una cosa muy interesante. A mí me pones delante de un judío y yo soy de clase alta. Porque mira lo que Pablo está diciendo, todo lo que para un judío es relevante. ¿Te acuerdas en nuestro texto de Timoteo que traían genealogías? Y mira que Pablo le dice a los filipenses, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos. Mira lo que está diciendo Pablo. ¿Alguien puede hablar aquí de linaje? Yo. ¿Alguien puede hablar de tener su tribu? Yo. ¿Alguien puede hablar de ser un buen hebreo? Yo. ¿Alguien puede hablar de haber estudiado con Gamaliel? Yo. Pero recuerden lo que Pablo le va a decir luego al final. Todo eso lo tengo por basura. Todo eso lo tengo por basura. Y mira lo que pone. En cuanto al celo, ¿qué ha dicho? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Hermano, y no pierdas de vista eso. Pablo ha dado el currículum judío, israelita, de la tribu de Benjamín, de la tribu hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto al celo, lo está diciendo como si eso fuera algo de mérito para un judío. Perseguidor de la iglesia estaba en el currículum judaico de Pablo como algo buenísimo. A ver, Pablo, demuestra que tú eres de los judíos más buenos, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, y perseguía a la iglesia. ¡Wow! Tú fuiste todavía un paso más, porque había gente que era judía y punto, pero tú fuiste encima contra los enemigos. Tú fuiste contra la secta llamada El Camino. Tú fuiste contra aquellos locos que decían que había uno que era el único camino a Dios y que se presentaba como el Hijo de Dios. Tú fuiste contra ellos. Para él eso era currículum. Y dice, y en cuanto a la justicia de la ley, a los ojos de los judíos, Pablo era un hombre recto ante la ley de Dios. O sea, Pablo lo tenía todo para decir, no necesito a Jesús. Ante la ley irreprensible, perseguidor de la iglesia, de un buen linaje, de israelita de pura cepa. Pero Pablo a los filipenses luego les dice, todo eso lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Pero Pablo afirma que es perseguidor de la iglesia. Mire Hechos capítulo 7, versículos 57 y 58. Hechos capítulo 7, versículos 57 y 58. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Quién es ese Saulo? Es nuestro querido apóstol Pablo, que no es que le cambiara el nombre, que Saulo y Pablo es un equivalente. Pero mira dónde estaba. Alguien que nosotros admiramos, su hazaña, Esteban, predicando el evangelio, alzando la voz frente a los fariseos, alzando la voz frente a los enemigos de la ley y empezando frente a los enemigos de Cristo. Y va a padecer un martirio inminente. Le rechinaban los dientes, porque eso es lo que provoca el evangelio. El evangelio solo puede provocar dos cosas. O se dobla tu corazón o rechinan tus dientes. O te quebrantas o lo odias. O te rindes o te vuelves enemigo. No hay, hermano, no hay punto medio con Dios. No hay, bueno, yo con Dios ni fu ni fa. No. Ni fu ni fa es enemigo de Dios. Ni fu ni fa es enemigo de Dios. No hay punto medio con Dios. Es luz o tinieblas. Es de Dios o del diablo. ¿Es amigo del mundo y enemigo de Dios o amigo de Dios y enemigo del mundo? No hay punto medio. No hay tibieza que valga. O es frío o es caliente. A los tibios los vomitará de su boca. ¿Por qué? Están igual de perdidos que los fríos. No hay punto medio. Y ese joven estaba ahí, predicando con denuedo el evangelio, sin ningún miedo, sin ningún temor. Hermano, nosotros a veces tenemos miedo de que nos rechacen. Tenemos miedo de no caerle bien a los compañeros de trabajo. Tenemos miedo de tener un momento incómodo con la familia. Este joven no tuvo temor a morir apedreado.
La gente se pregunta por qué ahora las cosas no pasan como pasaban en Hechos, porque los cristianos no somos como los cristianos que habían en Hechos. Porque Esteban no era el prototipo de un creyente de hoy. Es que no es sabio hablar el evangelio aquí de esta manera. Se puede hacer de otra forma que sea menos escandalosa, porque eso es necio. Seguro que Dios no le dijo a Esteban, has sido necio, porque Dios estaba en su trono y Esteban lo vio esperándolo. Así que Dios no lo vio necio, Dios lo vio un fiel siervo suyo. El cobarde siempre llamará necio al valiente. El que no quiere vivir en santidad siempre llamará religioso y legalista al que se consagra. El que quiere ser frío siempre llamará fanático al que quiere ser caliente. El que quiere vivir una vida espiritual mediocre siempre llamará religioso a aquel que se priva de muchas cosas para no tentar su carne y vivir más consagrado al Señor. Pero si no eres capaz de soportar que te llamen religioso, fanático, legalista y tantas cosas, que nunca te los va a llamar el Señor, hermano, nunca me ha dicho el Señor eres religioso. Nunca me ha dicho el Santísimo Dios eres legalista. Solo me lo dicen los hombres. Qué curioso. Nunca he visto Dios cuando estaba orando diciendo, Juan Manuel, eso relájate, eso tómatelo con más calma. Nunca me ha dicho eso el Señor. ¿Sabes qué me dice el Señor cada vez que veo su palabra y me pongo a orar? Me dice, quiero más de ti, yo quiero más de ti. Ya, pero si ya nos llaman fanáticos, yo quiero más. Ya, pero si ya nos llaman religiosos, yo quiero más. Si ya nos dicen, esos puritanitos que se privan, yo quiero más. A mí no me importa lo que diga el mundo. Las voces del mundo te van a importar. La voz mía es la que importa. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Si oras un poco, yo quiero más. Si lees un poco, yo quiero más. Si dejas unas cosas, yo quiero más. Yo quiero que no tengas deleite, placer, ni nada que te dé gozo como yo te doy. Nada más que yo. Tu motivo de respirar voy a ser yo. Tu motivo de abrir los ojos con alegría voy a ser yo. Tu motivo de felicidad voy a ser yo. Tu gozo voy a ser yo. Se te podrá caer tu vida entera a tu alrededor. Y seguirás sonriendo porque yo voy a ser tu razón de ser. ¿Te llamarán fanático? Claro que sí. Pero ¿quiénes te llaman fanático? Los que van a la iglesia un par de días a la semana, pasan 4 horitas en un culto en toda la semana y luego no toman una Biblia en casa, no oran apenas, viven una vida rasa, no evangelizan, no hacen nada. Para eso siempre serás un legalista. Pero esas voces no importan, hermano. Yo creo que si se levantara el profeta Daniel no te llamaba legalista. Un hombre que decidió no contaminarse con los manjares de palacio. Daniel, bebe eso, come eso. No quiero. Me basta el Señor. Un hombre que acabó en un foso de los leones. No porque le dijeron, si no oras vas a los leones. No, porque no podía dejar de orar. ¿Saben por qué de nosotros nadie habla del foso de los leones? Porque de nosotros nadie ora como Daniel. Tampoco acabaríamos allí, Era otra época. Si fuese hoy, si el presidente hoy dijera, quien ore tanto va al foso, no sé cuántos íbamos al foso. Porque hoy habría que decirle a los chicos, ora que viene un león. Porque si no, no oran. Hermano, cuando esta frase la leí una vez de un hombre que puede sonar muy mística, pero a mí me habló mucho. Cuando tú oras fuera del foso de los leones, no tienes que estar preocupado por orar angustiado cuando llegan los leones. Estás tranquilo. Estás con el Señor. ¿Sabes qué quiere decir esa frase? Que hay gente que solo ora cuando el león llega. Hay gente que solo ora cuando la deuda llega. Hay gente que solo ora cuando la enfermedad llega. Ora toda tu vida y cuando llegue la enfermedad vas a estar tranquilo. Y cuando llegue la deuda vas a estar tranquilo. No esperes los leones para orar. Ora aunque no hayan leones. Y si acabas en el foso, estarás tranquilo. Estarás tranquilo. La oración no es una vía de escape para el cristiano en problemas. La oración es el respirar del cristiano diariamente. Diariamente. Ese hombre predicó el evangelio. Ese hombre fue apedreado y a los pies de un joven llamado Saulo pusieron sus mantos. ¿Y por qué pusieron sus mantos a los pies de Saulo? Era una señal de alguien de autoridad. Vamos a matarlo, se va a morir, está muerto y esto tú decides qué se hace. Era una persona que estaba ahí certificando el acto.
Mira lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mira esa expresión, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Cómo se respiran amenazas? ¿Cómo se respira muerte? ¿Sabes lo que significa eso? Era el motivo que hacía latir el corazón de Pablo. Era la motivación de Pablo. Lo que más le hacía estar vivo era perseguir cristianos, que murieran cristianos. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino. Pablo, cada viaje que daba, ¿qué buscaba? Dame permiso que voy para allá y si me encuentro un cristiano por el camino. No sé si va a aparecer, pero dame permiso, dame una carta que me autorice para llevarlo directo a prisión y que muera. Mira el vivir de Pablo, ¿cuál era? Tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Así que Pablo ha dicho, yo antes era blasfemo, perseguidor y agresor. Pero ¿tú crees que Pablo solo era blasfemo contra la iglesia? ¿Tú crees que Pablo solo era perseguidor de la iglesia? ¿Tú crees que Pablo solo era agresor de la iglesia? No, porque el día que Jesús llega al encuentro de Pablo, Pablo escucha una voz que no dice ¿por qué persigues a mi iglesia? Sino soy yo a quien tú persigues. ¿Crees que Pablo solo hablaba mal de los creyentes? ¿Crees que no hablaba mal de Jesús? ¿Crees que no blasfemaba contra Jesús? ¿Tú crees que el Pablo antes de Cristo no blasfemaba? Si mataba a sus discípulos es porque lo consideraba un rebelde, un hereje, un falso profeta, un enemigo de Dios, un enemigo de la verdadera religión. ¿Tú crees que Pablo decía qué cosas de Jesús? ¿Tú crees que Pablo llamaba a Jesús rabino, maestro, buen hombre, buen profeta? No, Pablo era blasfemo, Pablo era perseguidor, Pablo era agresor. Pero mira qué dice, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por la ignorancia en mi incredulidad. Se mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Hermano, mira una cosa que te quiero decir. Pablo sabe el motivo por el cual hizo todas esas cosas. ¿Cuál era? Ignorancia. Pero recuerda, ignorancia no significa no culpable. Pablo no iba a llegar al cielo y Dios le iba a decir, bueno, te entiendo, no sabías quién era Jesús, no se te había revelado. Porque muchas veces hacemos cosas, ay, es que yo no lo sabía. ¿Y qué? Está mal. Ay, es que yo no lo sabía. Pues tú deberes preguntar. No, es que me ha llegado una multa de las vacaciones que pasé aquí en Italia, en Francia, en no sé dónde, a 140 en esa calle. Pone que es de 90. Yo no lo sabía. ¿Cómo voy a pagar esta? Tu problema no es no saberlo, tu problema es informarte. La incredulidad, el desconocimiento no te libra del peso de tus actos. No te libra del peso de tus actos. A veces nos excusamos en eso. Ah, es que yo no lo sabía, es que yo no sé, es que yo no conocía. Hermano, todos los pecados que cometimos antes de conocer a Dios, ¿son pecado o no son pecado? Si no hubiéramos conocido a Cristo, ¿somos culpables por ellos o no? Claro que sí, pero los hicimos en nuestra incredulidad, por ignorancia. Pero somos culpables igual. Pablo no está diciendo con esa frase no tengo culpa, pero Pablo está explicando que hoy no lo hubiera hecho. Hoy no hubiera actuado igual, porque hoy ya no es igualmente ignorante. Pero mira qué bonita la frase. Sin embargo, se me mostró misericordia. Y cuando yo preparaba este pasaje, yo recordé algo. Si Jesús mostró misericordia a ese blasfemo, a ese perseguidor, a ese agresor, ¿quién somos nosotros para que no lo haga? ¿Quién somos nosotros para que no lo haga? Estaba desayunando con mi mamá y me contaba la historia de una serie que estaba viendo en Netflix. Se ve que es corta porque la acabó en 2 días. O es corta o es muy buena. Una de dos. 2 o 3 días le habrá durado. Porque me ha hablado de la serie 2 o 3 días solo. Y me ha dicho, a ti no te va a gustar porque es así, más o menos. Pero era de un personaje real. Creo que se llama Dahmer. Es como fue un asesino en serie. Un hombre que seducía a las personas,
principalmente homosexuales, los llevaba a casa, los torturaba, les hacía muchas cosas, les taladraba la cabeza, les ponía sustancias químicas, quería que fueran zombies para manipularlos. Terrible. En el estado donde él estaba y fue condenado, porque la última víctima fue quien se libró y gracias a él pues lo capturaron, un hombre que estaba totalmente desequilibrado. En ese estado no había pena de muerte en Estados Unidos, entonces le pusieron como 15 cadenas perpetuas para asegurarse que ese hombre pasara el resto de su vida en prisión. Solo que, y eso, claro, mi madre me lo contó por eso, y ahí hay un poquito de choque en un sentido. Ella me dijo, pero al final de la serie se muestra que él estaba viendo la tele o viendo algo y veía como un preso que había hecho cosas terribles, había empezado a ir a la iglesia. Y ahora estaba contando que ahora era otra persona, que Jesús le había perdonado, pero había hecho cosas terribles. Y eso despertó en él un sentido de, todavía hay perdón para mí, a pesar de todo lo que he hecho, y empezó a ir a la iglesia. Claro, mi madre me contó que un preso lo vio en la iglesia y luego en la ducha había matado a un violador y salió, se lo encontró y le dijo, no te preocupes por lo que acabas de ver, porque además a ti te mando ahora también con él, y lo mata también. Y mi madre me dijo, bueno, supongo que pensó antes de que se arrepienta y vaya con Dios, a este lo mato que no merece ir con él. Claro, pero yo le decía a mi madre, pero puede ser que en ese primer día de iglesia ya fuera salvo. Puede ser que en ese primer día de iglesia ya se hubiera arrepentido de su corazón y realmente ese hombre estuviera ahora en el paraíso. Y ahí, claro, entra el juicio de una mujer incrédula, de ¿tú crees que Dios podría llevar al cielo a esa persona? Digo, sí, se ha arrepentido de sus pecados, sí. ¿Cómo Dios va a llevar al cielo a un asesino en serie, a un torturador o a un violador? Porque en la mente de ellos es ilógico que Dios mande a esas personas y a mí no. Porque tú me dices que yo, si no creo en Jesús, voy al infierno. Tú dices que yo, si no me arrepiento, voy al infierno, pero yo he sido una mujer fiel a mi marido. No me ando emborrachando. Yo fumo, sí. ¿Quién no ha dicho una mentira? ¿Quién no ha hecho alguna cosa? Pero yo no soy una mala mujer. Y claro, entender mi madre que ese hombre, torturador, terrible, asesino, si se ha arrepentido va al cielo, pero que ella va a ir al infierno si no pone su fe en Jesús y se arrepiente, eso es ilógico. Eso es ilógico. Por eso el Evangelio es tan chocante, a no ser que se nos revele por obra del Espíritu Santo. Pero cuando yo leía y preparaba este pasaje, yo me daba cuenta que ese hombre sí podía haber ido al cielo. Que al lado del Señor Jesús había un vil pecador que le dijo, Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y que muchas veces no contamos todo nuestro testimonio por vergüenza. Porque muchas veces contamos una parte, la que creemos que va a ser más tolerada por la sociedad cristiana. No es necesario que sepan todos los detalles de lo que hacía. Porque en el fondo a veces pensamos, no he sido terriblemente pecador, he hecho cosas horribles, pero eso me enseña algo. Pablo dice, blasfemo, agresor, perseguidor, pero yo recibí misericordia. Hermano, no importa lo malo que haya sido, hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. El mundo sí que tiene sus categorías. El mundo cree, tú mereces salvación, tú no, tú eres digno, tú no, tú puedes, tú no. Pero en Cristo hay misericordia para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Pastor, pero es que tú no sabes lo que hizo mi padre conmigo de niña. Si Él cree, para Él también hay misericordia. Ya, pero yo no quiero que Él se salve. Eso es tu problema entonces. Pero no es el problema de Jesús. Porque tus mentiras, comparadas con su violación, son igual de pecaminosas. Son igual de serias y te hacen igual de culpable ante la ley de Dios. Hermano, no hay nadie que Jesús no pueda salvar si está en sus propósitos salvarlo. No importa la vida que hayamos llevado, no importa lo drogadictos que hayamos sido, borrachos, mujeriegos, traficantes, violadores, asesinos. Hay misericordia para un pecador que se arrepiente. Hay misericordia y esa es la grandeza de nuestro Señor. Y esa es la grandeza del Evangelio, porque si nosotros hiciéramos el cielo,
Si hiciéramos nosotros el cielo a nuestro gusto, no habría casi nadie. Porque para unos tú lo mereces, pero para otros tú no. Porque para unos, no, él me cae súper bien, y para otros eres su archienemigo. Si el cielo lo hiciéramos nosotros, no habría casi nadie. Ni yo estaría, ni tú estarías. Pero el que puebla la ciudad celestial es el Señor. Y Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y nosotros no somos quien para juzgar el pasado, porque aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y entonces es ahora cuando Pablo ha presentado su terrible pasado, blasfemo, perseguidor y agresor, que en el versículo 14 nos dice que la gracia es mayor que el pecado. Dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo. La gracia del Señor Jesús fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo. Esas palabras de Pablo me recuerdan mucho a lo que dice en Romanos 5:20. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mira lo que he hecho. Mira, he perseguido a la iglesia, he insultado a Jesús, he hablado mal de los cristianos, he matado cristianos, he perseguido cristianos, pero así de grande fue mi pecado. Mayor fue su gracia. Mayor fue su gracia. Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo pudo Jesús perdonarte? ¿Cómo pudo Jesús perdonarme? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Acaso crees que tú eras bueno? ¿Acaso te escandalizas porque ese hermano violó, ese hermano mató, ese hermano drogó, ese hermano se emborrachó, ese hermano fue un mujeriego o una mujer que se daba a la prostitución? No, pastor, no tiene nada que ver con lo mío. No, para ti hay la misma gracia que para ellos. No derramaban gracia en dosis. Este necesita más, este necesita menos porque este es más bueno, No. Todos nuestros pecados fueron terribles a los ojos del Señor. Pero eso nos enseña la grandeza de su gracia, la grandeza de su perdón, lo inmenso de su bondad, lo inmenso de su misericordia. Nuestro Dios es tremendamente bueno. Y eso solo me recuerda una cosa, y yo lo confieso públicamente. Cuando yo preparaba este pasaje, yo tuve muchos sentimientos encontrados en mi corazón. Porque por un lado recordé cuánto perdón me han dado, pero por otro lado me recordé cuán malo soy. Porque yo no soy tan bueno como Él. Porque yo sí tengo prejuicios. Porque sí, yo tengo categorías en mi corazón. Porque yo no miro a todo el mundo con los mismos ojos. Y yo soy honesto, a veces me cuesta. Yo no tolero las injusticias. Cuando sé que alguien ha hecho algo malvado, ha hablado mal de alguien o ha tratado mal, me cuesta. Cuando yo veo en el colegio los chavales más chulitos pegando a un niño con una discapacidad o burlándose de alguien con un defecto, yo de verdad me tiene que frenar el Señor. Porque me cuesta desearles el bien. Me cuesta mirarlos con misericordia. Yo miro con misericordia al que pegan, pero me cuesta mirar con misericordia al agresor. Me cuesta mirar con misericordia al que se burla. Me cuesta mirar con misericordia al que hace la injusticia. Yo en este texto me mostraba algo. Dios es tremendamente bueno, pero yo necesito mucho de Él porque yo encontré en mi corazón tremendas luchas. Porque yo no soy tan bueno como Dios. Pero mi deber es serlo. Mi deber es ser como Jesús. Mi deber es ser como Jesús, que tuvo compasión de una viuda, tuvo compasión de un judío, tuvo compasión de un centurión, tuvo compasión de un gentil. Mi deber es ser como Jesús. Mi deber es ver el beso de un amigo en el rostro que me traiciona y actuar como Jesús. Mi deber es ver la traición de Pedro y luego ir a buscarlo con gracia y misericordia, y yo no soy así. Todavía no, pero yo tengo que orar para hacerlo. No, cuando preparas los sermones es una encrucijada en tu corazón de decir, ¿cómo hablo yo de esta bondad? Yo no tengo tanta. Pero también te despierta el deseo de decir, pues has descubierto una batalla en tu interior. Hay que empezar a orar por eso. Porque ¿de qué te vale parecer tan piadoso, abstenerte de tantas cosas, vivir una vida tan santa, pero tu corazón no es capaz de ser tan compasivo, tan misericordioso? Eso también no está bien ante los ojos de Dios. Y a lo mejor tú eres igual, a lo mejor no lo expresas, pero en tu corazón también hay categorías de personas. Y en tu corazón no ves con la misma compasión a todos, o no tienes la misma paciencia a todos. ¿Por qué tengo tanta paciencia con gente de la iglesia y a veces poca con un sobrino, o una mujer, o una madre?
Porque en mi corazón, ¿por qué tengo tanta misericordia con algunos y tan poca mecha con otros? ¿No merecen la misma misericordia? ¿No merecen la misma paciencia? ¿No merecen la misma compasión? Yo he recibido demasiada gracia para dar tan poca a veces. Yo he recibido demasiada misericordia para dar tan poca. Yo he recibido demasiada paciencia para dar tan poca. Ese texto, sí, yo sé que os ha llevado a decir gloria a Dios al ver qué bueno es Dios, pero que os lleva a decir, y de eso que habéis recibido, ¿ahora cuánto dais? Porque sí, gloria a Dios, ¿cuánto nos ha perdonado? Gloria a Dios, cuánta misericordia ha tenido, pero de lo que hemos recibido, ¿cuánto damos? Ahora ya no sale decir gloria a Dios. Ahora sale decir ayúdame, Señor, porque he recibido mucho y a mí a veces me cuesta dar. Y mi deber no es perdonar a mi manera. Mi deber es perdonaos unos a otros, así como Cristo os ha perdonado. Y eso es complicado. ¿Crees que la parte del creyente difícil es dejar 4 malos hábitos? No. La mayor lucha siempre va a ser la de nuestro corazón. El perdonar, el poner la otra mejilla, el mostrar compasión. Esa va a ser la difícil. La otra es muy sencilla. La otra por salud lo puedes hacer. La del corazón es la complicada. Pero gracias a Dios que el que empezó en nosotros la buena obra la va perfeccionando hasta el final. Y es ahora donde llegamos al que muchos llaman el Juan 3:16 de las epístolas. Porque cuando nosotros hablamos con cristianos, el versículo que siempre se saben de memoria suele ser Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando miramos las epístolas, yo creo que este puede ser el Juan 3:16 de las epístolas. En el versículo 15, Pablo dice esto: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Mira lo que ha dicho Pablo. ¿Ves lo que ha dicho antes? Mi ministerio es por gracia. Mi fidelidad a Cristo es por gracia. Sí, quien me fortalece es Jesús. Mi salvación es por gracia. Yo fui perseguidor, pero tuvieron misericordia. Yo fui blasfemo, pero tuvieron misericordia. Yo fui agresor, pero tuvieron misericordia. Y ahora Pablo cierra con broche de oro. Que Jesús vino a eso. Jesús vino a eso. Hermanos, si a ti te preguntaran, ¿a qué vino Jesús? No, Jesús vino a dar palabra de Dios. También. Jesús vino a sanar enfermos. También. Jesús vino también. Pero ¿cuál es el propósito principal de la venida de Jesús? ¿Qué le dice el ángel a María cuando le dice, vas a concebir a este hijo y ha venido a salvar al pueblo de sus pecados? Va a hacer otras cosas, pero ha venido a salvar pecadores. Y mira qué interesante, yo no sé si te lo has parado a pensar. ¿Te has dado cuenta de que cuando Jesús sanaba a algunas personas, la frase que aparece al final es, tu fe te ha salvado? No dice sanado. A veces sí, pero usualmente la expresión de Jesús es, tu fe te ha. El propósito de los milagros de Cristo era llevar a la gente a la salvación. Era que la gente fuera consciente de quién es Él. Por eso hacía esas cosas. Que pusieran su fe y confianza en Él. Y entonces fueran salvos. El problema de Jesús no era que el paralítico andara, era que el paralítico creyera en Él. ¿Recuerdan cuando los discípulos de Juan tiene como una crisis de fe y van a Jesús y dice, mira, Juan está en crisis y nos ha hecho que te preguntemos una cosa. ¿Eres tú el que había de venir o viene otro? ¿O es otro al que esperamos? Jesús no le dice, soy yo. Jesús tampoco le dice, antes creía y ahora no cree. Él mismo me anunció. ¿Qué dice Jesús? ¿Alguien lo recuerda? Jesús señala y dice, mira lo que está pasando. El cojo salta, el ciego ve. Pasa esto, pasa esto, pasa esto. Jesús está haciendo dos cosas. La primera, señalando una profecía mesiánica, porque lo que Jesús dice es lo que un profeta dijo del Mesías. Jesús está diciendo, yo estoy cumpliendo las profecías mesiánicas. Pero mira qué interesante, una de esas profecías mesiánicas era eso, dar vista al ciego, libertad al cautivo, hacer andar al cojo. Pero ¿cuál era el propósito de esos milagros? No era solo dar vista.
no era solo hacer saltar, es que ellos supieran a través de eso que Él era el Mesías y entonces ellos fueran. Jesús vino a salvar pecadores. Es muy triste cuando usamos un montón de cultos de sanidad, de liberación, como reclamo para la gente. Y traemos a un montón de personas a buscar panes y peces, pero se van sin salvación. El Evangelio enseña una cosa. Puede ser que no tengas panes y peces. Puede ser que acabes ciego. Puede ser que acabes cojo. Puede ser que el cáncer se te lleve. Pero puedes irte salvo y acabar en gloria, porque Jesús vino a salvar pecadores. Yo no te digo una cosa, hermano, no vayas ofreciendo las curas de Jesús, no vayas ofreciendo la libertad de Jesús si no has ofrecido la salvación de Jesús. Porque unos leprosos se curaron y no por eso fueron salvos. Y hasta hoy hay mucha gente. Si haces eso, creeré. La fe no viene por los milagros. La Biblia no dice que verán y creerán. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermano, predicamos la palabra en esta iglesia porque creemos en los milagros, pero el mayor de los milagros es que Cristo vino a salvar pecadores. Y eso solo va a pasar a través de la predicación de la palabra. Entonces, esto es lo que Pablo dice. Y él dice, entre los cuales yo soy el primero. Pero Pablo no lo dice como diciendo, yo soy el más pecador de todos. Claro que no. Pero Pablo se está poniendo como un ejemplo. Mira lo que ha hecho conmigo. Blasfemo, perseguidor, agresor y ahora apóstol. Porque para eso vino Jesús. Por eso estás tú aquí, hermano. Hermano, no veas nunca venir a la iglesia como una carga. No veas nunca ser cristiano como una carga. Recuerda cada día que es el mayor regalo que se te ha dado. Eras un pecador y Cristo vino y te salvó. Cada culto es una celebración de lo mejor que ha pasado en nuestra vida. Cristo vino a salvar pecadores de los que nosotros somos los primeros también. Y no podemos olvidarlo. No somos mejor que los de ahí fuera. Solo que nosotros hemos tenido los ojos abiertos a esa gran obra salvadora. Ahora Pablo lo dice de esta manera, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Esta es una expresión interesante porque aparece más veces. 1 Timoteo 4:9, Pablo dice, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 11, palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Es interesante que esto aparece 5 veces, si no me equivoco, en todo el Nuevo Testamento. Las 5 veces las dice Pablo y las 5 veces, curiosamente, no aparecen desperdigadas en las epístolas. Aparecen solo en las cartas pastorales. Pablo dice palabra fiel y digna de ser aceptada, o palabra fiel es esta. Dice 2 veces eso en 1 Timoteo, 2 veces eso en 2 Timoteo y 1 vez en el libro de Tito, en la carta a Tito. Pero eso no significa que el resto de palabras no sean fieles. Esto no significa que el resto de palabras no sean dignas de ser aceptadas. Solo que Pablo usa esto para hacer un énfasis. Un énfasis. Por ejemplo, cuando yo escribo mis sermones, yo escribo todo el sermón y marco cosas en negrita. Pero no digo que el resto del sermón no valga y solo valga la negrita. Sin embargo, eso en negrita me está diciendo que hay algo ahí que es un énfasis. Es algo destacado. Cuando Pablo dice palabra fiel es esta, palabra fiel y digna de ser aceptada, Pablo está resaltando lo que va a enseñar. Pablo quiere que pongamos atención. Pablo quiere darle importancia. Pablo le está poniendo mayúsculas, exclamaciones, subrayando en negrita, en color rojo. ¿Y qué es esa gran noticia, Pablo? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y hermano, yo quiero desglosar rápido esta frase porque es tremenda. Si tú lees esto, lees solo una frase. Cristo vino a salvar pecadores. Pero analízala con calma y verás todo lo que dice esa frase. Cristo. No vino un hombre, no vino un profeta. Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, hombre. Cristo. La palabra primera que aparece en la gran frase de Pablo es Cristo. Cristo es el que vino. Cristo es el que salvó. Cristo es el que me dio. Cristo es el que obró. Pablo no quiere que nos olvidemos de ese nombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, a no ser el nombre de Cristo Jesús. No podemos pensar en María, no podemos pensar en otros mediadores, en los santos apóstoles, no podemos pensar en nadie más. Solo Cristo es el camino al Padre. La primera cosa que Pablo dice, Cristo. Segunda cosa que Pablo dice, ¿qué dice? ¿Vino? Ojo, hermanos,
Si vino al mundo, es que no estaba en el mundo. Está diciendo algo muy importante ahí Pablo. Cristo vino al mundo. Cristo se encarnó, Cristo se hizo hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios se humilló, el Hijo de Dios se encarnó, el Hijo de Dios se hizo uno como nosotros. Porque recuerden que para salvar a los hombres tenía que ser hombre. Recuerden que para salvar a los hombres tenía que ser un representante nuestro, así como lo fue Adán para lo malo, Cristo lo es para lo bueno. Por eso la Escritura lo afirma, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Hombre, no dice Cristo Jesús, dice Cristo Jesús, hombre. Vino al mundo. ¿De dónde vino? Sentado en su trono, a la diestra del Padre, en gloria eterna, perpetuamente unido al Padre, eternamente unido al Padre, en gloria, en santidad, en pureza, en su divina deidad, adorado por los ángeles, pero vino al mundo. Nos habla de Cristo y nos habla de su humillación, nos habla de su encarnación. Esto es maravilloso. Y luego las siguientes dos palabras, para salvar, para salvar. Mira lo que dice Lucas 19, versículo 9 y 10. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Jesús no vino a hacer otra cosa. ¿Recuerdas el propósito? A salvar, vino a salvar. Vino a salvar, y eso habla de nuestra condición. Habla de nuestra condición, porque justo después dice a los pecadores. ¿Ves todo lo que encierra esa frase? Habla de nuestra condición. Somos pecadores en rebeldía contra Dios, enemigos de Dios, de espaldas a Dios, condenados al infierno. Eso es lo que toda la humanidad es, pecadores. Y Cristo vino al mundo a salvar. Hermano, eso es otra gran noticia. Los pecadores no se pueden salvar. Los pecadores no pueden salvarse a sí mismos. Los pecadores no se pueden salvar ellos. Por eso Él tuvo que venir a salvar. Se despojó de sí mismo. Se humilló. Tomó forma de siervo. Se hizo hombre. Se encarnó. El eterno Hijo de Dios en gloria, sentado en una unidad perfecta con el Padre en la eternidad. Se humilló porque nosotros no teníamos otra esperanza. Porque no había otra cosa que se pudiera hacer, porque no había otra vía posible, porque no había otro camino, porque no había suficientes sacrificios que nos salvaran, porque nadie podía ser tan obediente, porque nadie podía cumplir toda la ley. Por eso Cristo, y solo Él, vino porque estaba arriba, se encarnó y vino ¿a dónde? Al mundo, para salvar a quien, a nosotros, porque no nos podíamos salvar a los pecadores, de los cuales somos los primeros. No Pablo, tú y yo también, porque eso nos recuerda una cosa. Hay salvación y misericordia solo para aquel que reconoce que él también es un pecador. Porque Pablo ha dicho, mi ministerio es por gracia, mi salvación es por gracia a pesar de todo lo que he hecho. Pero ¿sabéis por qué? Porque yo reconozco que de los pecadores yo era el primero. Porque si tú escuchas todo este mensaje pero no te arrepientes de tus pecados, no reconoces tu condición de pecado, tú no eres salvo. Tú no puedes ser salvo. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Tiene que haber primero un acto de miseria, de reconocimiento de nuestra miseria espiritual, de nuestra pobreza espiritual, de no tengo nada para ti, Señor, no tengo nada que ofrecerte, no hay nada bueno en mí. Nada bueno, nada de valor, nada que sirva. ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Venga, Juan Manuel, dime, gánate el cielo, ¿qué tienes para mí? Ofréceme algo, tus talentos, no tengo. Tu bondad, no hay de eso. ¿Y cómo andas de carácter? Y que no, Señor, que no hay nada bueno. ¿Y ahora qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? ¿Qué mereces? ¿Yo el infierno? ¿Y qué hago contigo? Pues si me lo das, lloraré eternamente, pero será justo. No me puedo quejar. ¿Y si te doy misericordia? ¿Y si te paso por alto tus pecados? ¿Sí puedes? No puedo. Porque soy Dios y soy santo y no puedo pasar por alto los pecados. Entonces, ¿qué hacemos? Porque si no los ignoras, ¿cómo lo arreglamos? Es que yo he mandado a mi Hijo al mundo. Para que como no los puedo pasar por alto, los he tenido que pasar por Él. Y lo he destrozado en aquella cruz.
¿Sabes por qué Él tuvo que gritar, Elí, Elí, lama sabactani? ¿Sabes por qué Él tuvo que decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él y yo éramos uno, perfectamente unidos, nunca separados, una unión perfecta, totalmente santos, totalmente puros, eternos, benditos. Pero en aquella cruz, como yo no podía pasar por alto tus pecados, Él se los puso encima. Y cuando hay pecado, yo no puedo estar. Porque como dice el profeta, vuestros pecados han hecho separación entre Dios y vosotros. Y en ese momento hizo separación entre Él y yo por primera vez en toda la eternidad. Y Él sintió lo más desgarrador que podía haber sentido, que no era el látigo de Roma, que no era la corona de espinos, que no era la lanza en el costado, que no eran los insultos de la gente. Lo más desgarrador que Él podía sentir era que yo le di la espalda, porque yo no estoy con el pecado. Y en ese momento Él puso sus pecados, vuestros pecados, sobre sus hombros. Y lo dejé completamente abandonado, desamparado. Pero si tú crees en Él, yo no paso los pecados por alto, pero los considero pagados en Él, en mi Hijo, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero tú tienes que reconocer que tú eres de los primeros. Aparta de ti toda idea de bondad y nunca olvides lo que Pablo nunca olvidó. Quizá tú no agrediste a la iglesia, no fuiste blasfemo ni perseguidor, pero fuimos otras cosas. Y nunca podemos olvidar eso, porque no solo lo debería decir Pablo, lo deberíamos decir nosotros cada día. Porque Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y cuando un pecador me ofenda y yo no quiera perdonar, me voy a repetir esa frase, porque Él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y a lo mejor me cuesta perdonar menos, y me cuesta amar menos, y me cuesta tener compasión menos. Porque toda la historia que Pablo nos ha contado, el tema es el Evangelio, y Pablo se ha puesto como ejemplo, 1 Timoteo 1:16. Sin embargo, por eso hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Mira qué interesante. ¿Para quién se vuelve Pablo un ejemplo? Para los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Pablo sabía que otros tendrían que creer. Pablo sabía que otros como él, pecadores, podrían ser alcanzados por la gracia de Dios. Y Pablo sería el ejemplo para ellos. Pero Pablo, tú has predicado el Evangelio, muy bien, pero tú no sabes cómo soy yo. No, pero es que hoy te he contado cómo era yo. Para ti hay salvación como la había para mí. Para los que habían de creer. Mira qué interesante, Hechos 13:48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron los que habían de creer, cuantos estaban ordenados a vida eterna. Así que Pablo nos ha dejado este texto. Parece que Pablo se ha desviado, ¿no? Pablo, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio y con el cuidado con las malas enseñanzas? Pablo está diciendo que las genealogías no hacen eso. Pablo está diciendo que los mitos no hacen eso. Y Pablo está diciendo, solo el Evangelio hace lo que Dios hizo en mi vida. Así que dejaos de mitos, dejaos de genealogías, dejaos de visiones, dejaos de éxtasis, dejaos de sueños y predicad el Evangelio, porque es el único medio para alcanzar a los pecadores para salvación. No hay salvación a través de otra manera, porque a Dios le ha complacido salvar a los hombres, a los pecadores, a través de la locura de la predicación. Y Pablo se nos ha dejado como ejemplo. En 1 Corintios 10:11 hay una frase similar. Estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Hay una cosa interesante, en la Biblia esa frase aparece a veces. Esas cosas sucedieron como ejemplo. Estas palabras se dejaron como ejemplo. La Biblia nos deja en más de una ocasión ejemplos. No todos buenos, porque en algún pasaje pone eso después de haber dicho cómo la gente de dura cerviz en el desierto acabó siendo castigada por el Señor. Y también dice, eso quedó como ejemplo para que nosotros no hagamos las mismas cosas. En la Biblia tenemos ejemplos de cosas que son una mala lección para no imitar. Pero en el caso nuestro de hoy, Pablo nos ha dejado su ejemplo. ¿Para qué? Para que sepamos que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación
de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Por eso, Pablo termina con este versículo 17, sabiendo que solo uno merece la gloria. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Recuerdan Pablo lo que había dicho en 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 11, justo antes de este? Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. ¿Según el qué? Glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. ¿Sabes por qué lo dice de esta manera? Porque no hay otro mensaje que le dé la gloria a Dios como el evangelio. Porque el evangelio, ¿qué exalta del hombre? ¿Su pecado? ¿Su miseria? ¿Su maldad? ¿Quién es el bueno en esa historia? ¿Quién es el misericordioso, el grande, el perdonador, el lleno de gracia? Es el Señor. Cuando tú escuchas esta historia de Pablo y la hemos expuesto y el ejemplo de Pablo lo hemos predicado, ¿qué ha nacido de nosotros? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos pensado en nuestro perdón, hemos pensado en lo mismo que hizo Dios con nosotros. ¿Y qué ha nacido? Gloria a Dios. Pero si escuchamos otra cosa de, hermanos, porque yo fui al monte 70 días y ayuné 40 meses, hice esto, pero la gloria es de Dios. Sí, pero la que se ha deslomado eres tú, muchacha. Tú le has dejado eso de la gloria a Dios como por humildad, pero le estás diciendo a las hermanas, como tú no oras, tu familia está así. Como tú no haces eso, tú no tienes relación con Dios, pero yo soy aquí una mujer guerrera, una guerrera de Jehová, por eso yo me como el mundo espiritual. A mí, los demonios cuando me ven pasar tiemblan. Pero la gloria para Dios. No, hermano, esas cosas no le dan la gloria a Dios. Si vas a alardear de tus largos ayunos, si vas a alardear de tus grandes oraciones, si vas a alardear de tu gran espiritualidad, al menos al final no diga gloria a Dios para parecer humilde. Pero si predicas el evangelio, sí. Porque el evangelio está diciendo, mi ministerio, Dios me sostiene. Mi vida, Dios me fortalece. Mi pecado, Dios lo ha perdonado. Mi miseria, Dios la ha alcanzado. Y he recibido gracia, 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 misericordia, paciencia, para que otros sepan que no importa cuán pecadores sean, si ponen su fe en Jesús y reconocen su pecado, también pueden ser alcanzados. Porque Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y eso sí, puedes decir al final, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque es eternamente bueno. Es eternamente bueno. Así que ha sido bueno meditar en estas palabras de Pablo y recordarnos un día más porque estamos aquí. Porque Cristo vino al mundo a salvar a pecadores que no están ahí fuera, que algunos ya están aquí dentro. Porque hemos reconocido que lo éramos. Que Dios nos ayude en dos cosas. De la gracia que hemos recibido, compartamos un poco. Compartamos un poco. Tengamos más compasión. Tengamos más paciencia, mostremos más misericordia. De gracia hemos recibido, demos de gracia. No van a merecerla, no van a merecer nuestra compasión, no van a merecer nuestra misericordia, van a merecer que les ojo por ojo y diente por diente. Pero nosotros no nos dieron ojo por ojo, a nosotros nos pusieron la otra mejilla y le dimos un beso a esa mejilla. Porque en aquella cruz murió por la traición de Judas y por la nuestra. Judas no es el malo de la historia. Porque Jesús no vino solo por Judas. Jesús vino por nosotros. Solo que el pecado de Judas fue la traición, el nuestro fue otro. Pero que eso que hemos escuchado hoy nos recuerde que para afuera también quedan pecadores que necesitan bondad. También que nos mueva a predicar el evangelio. Porque sería gozoso ver cómo muchos de ahí también están mañana aquí con nosotros. Y tercero, recuerda el evangelio todos los días. Cuando te diga algo dentro de ti, no siento el amor de Dios en mi vida, recuerda el evangelio. ¿Qué más tiene que hacer para que lo sientas? Que dio a su Hijo, dio su sangre, dio su vida, su Hijo unigénito por tus pecados. No tiene que hacer nada más para demostrarnos. Hermano, Dios no tiene que demostrarnos más amor. Si me ama, si me amas. Esa frase ya guárdala. Si de verdad me ama, guárdatela en el bolsillo. Eso no puede subir al cielo, porque Él ya te ha dicho que te ama. En aquella cruz fue el grito de amor más grande que hubo. Así que cuando te sientas solo, miserable, culpa, Él perdonó todo. Él llevó todo. Él cargó todo y Él te amó en gran manera.
Eso nos debería mover a adorarle más, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Que salgas hoy de aquí amando más a tu Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos perdonado tanto y recordado en esta tarde el Evangelio sobre nuestras vidas. Gracias porque el Evangelio no es solo para los que están fuera y no han sido alcanzados, sino también para aquellos que fuimos alcanzados, para recordarnos cuán amados fuimos, cuánta misericordia recibimos. Así que, Padre, que este mensaje de hoy dé fruto en tu iglesia, dé fruto en nuestros corazones y nos santifique más y nos mueva a mayor compasión, a mayor paciencia, a mayor misericordia, a mayor gracia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.